Ya estamos de vuelta en la buena onda y Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para rechazar a los solicitantes de asilo que entren por cruces fronterizos no oficiales a través de la frontera norte estadounidense. Pero, ¿qué significa para los inmigrantes latinos esta medida? Bueno, esto nos lo va a responder el abogado migratorio Héctor Benítez Cañas, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Héctor? Verónica, ¿cómo estás, Karen? Bienvenido, bienvenido. Héctor, bueno, esto es en apariencia no, y en la práctica también es una situación bien complicada, todo lo que sucede en la frontera sur y ahora en la frontera norte, y por eso Ujú. estas medidas y estos acuerdos que están tomando los presidentes de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo afecta esto? Precisamente es la pregunta para esta entrevista. ¿En qué afecta, en qué medida los inmigrantes latinos, sobre todo, se pueden ver perjudicados? Bueno, realmente lo que se está planteando en este acuerdo es el hecho de que las personas que ya de alguna manera hayan aplicado la figura de asilo en los Estados Unidos, ¿ok? Les sea negado y luego quieran buscar asilo en Canadá, pues obviamente no puedan hacerlo porque de acuerdo a los términos de este acuerdo ya están en el marco, digamos, de un esquema de protección y en el contexto del acuerdo van a estar imposibilitados de buscar doble opción o como dicen aquí, un second bite of the apple en otra circunscripción, en este caso Canadá. Viceversa, si la persona llegó por Canadá, planteó su asilo en Canadá, le niegan y luego viene a los Estados Unidos, pues va a estar en el mismo contexto. Mm, ¿Ok? Ajá, pero esta era una medida que parece que estaban hablando, o sea, esto venía ya desde el 2002, no es algo nuevo, solo que ahora se extendió la zona. Sí, lo que sucede es que realmente, acuérdate que cuando se empezaron a dar estos movimientos de migrantes, sobre todo de Florida, de Texas, a nivel de los gobernadores, que empezaron a trasladar a las personas, sobre todo por la frontera al punto de Nueva York, y empezaron a cruzarlos por frontera terrestre hacia Canadá, eso de alguna manera estaba generando un nuevo esquema de migración interna que entraban por los Estados Unidos y se dirigían hacia Canadá como nueva búsqueda de asilo porque estaban siendo negados acá. Entonces, como se empezó a incrementar intensamente esa nueva metodología, porque estaban llevando, por tema político o por el nombre que le quieran poner, pero estaban llevando una gran cantidad de inmigrantes hacia Canadá a través de la frontera por Nueva York, vía terrestre, pues implementaron esta medida como una forma de no incentivar el hecho de que las personas se trasladen o crucen ilegalmente a Canadá también. Claro, pero estamos hablando de esto solamente si las personas quieren entrar de manera ilegal o una persona que pueda viajar a Canadá normalmente tampoco podría pedir asilo no entrando por la frontera de manera irregular. Correcto, el tema no es tanto el hecho de que entres por frontera o no, el acuerdo realmente está es si ya pediste asilo en alguno de estos países, quedas imposibilitado de gestionar el asilo en el otro, ¿ok? Entonces no impide en lo absoluto que una persona que tenga su visa y quiera viajar a Estados Unidos, que tenga visa y quiera viajar hacia Canadá, quieran hacer negocios o que quiera llegar directo a alguno de esos países para efectos del planteamiento del asilo, no quedan imposibilitados realmente. La imposibilidad surge es del hecho de haber pedido asilo previamente, le negaron el asilo o estaba en pleno trámite de petición de asilo y luego me traslado al otro país pues porque consideré de alguna manera que iba a tener mejor oportunidad en el otro país. Ahora, ¿cuál es el estatus, Héctor? Porque sabemos que la pandemia pues había retrasado todos los procesos migratorios, pero particularmente el asilo ya venía súper retrasado y además a las figuras que sabíamos era un porcentaje muy alto el que se le había negado. Hoy en día con tantas otras opciones, en el caso de los venezolanos que tenemos el parol, el TPS y todo esto, ¿realmente se siguen pidiendo muchos asilos y cuántos de estos, o sea, cuál es el estatus de los asilos? Porque uno no se entera mucho de que eso esté continuando. Hay gente que dice, es que estoy en un limbo. Mira, sí ha habido una disminución bastante drástica de los encuentros por frontera sur de venezolanos que tratan de llegar de forma irregular. La inmensa mayoría captaron el mensaje es que iban a tener, digamos, una política similar a una tolerancia cero, donde te iban a devolver si te presentabas por frontera sur y ciertamente están haciendo uso de las figuras tradicionales como el parol humanitario en este caso, aprobado desde el mes de octubre para los venezolanos y están retomando el camino de los visados como una forma adecuada de migración. Entonces, sí ha habido una disminución bastante importante. Ahora, los que ya estaban en los Estados Unidos en proceso de asilo, pues indudablemente todavía continúan en una circunstancia, digamos, de limbo,
porque muchos de ellos todavía no han sido llamados a entrevista, o incluso los que ya fueron llamados a entrevista y tienen pendientes casos de corte, las cortes están fijadas en muchas ocasiones para el 2025, 2026, y pues Wow. obviamente tienen indeterminación de cuándo se va a resolver su caso. ¿El mensaje cuál es? No necesariamente que abandonen su caso de asilo, desde ningún punto de vista se les va a pedir eso, pero existen estrategias que se pueden aplicar para que usted pueda, como utilizan aquí una terminología, usted pueda bypassear toda esa realidad y pueda lograr una residencia legal permanente mucho antes de que usted llegue a una entrevista de asilo o mucho antes de que usted llegue a una audiencia ante una corte de inmigración. Entonces, Una de esas, perdona reitero, Héctor, perdona que te interrumpa, una de esas vías podría ser evidentemente para los países para los cuales está aplicado el TPS, incluyendo Venezuela, esa podría ser una de las vías, ya tú teniendo una solicitud de asilo que está pendiente, al tener tu TPS porque ya estás en Estados Unidos, ¿pudiese ser ese un bypass? sí, correcto. De hecho, fíjate, el TPS no es que te da, perdón, el asilo pendiente por sí solo no es que te excluye esa posibilidad. Lo que pasa es que, digamos, entran circunstancias excepcionales que hay que definir muy bien para poder completarlo. Pero los que tienen TPS, que son la inmensa mayoría de los venezolanos que están en este país, rehabilitan un estatus jurídico que habían perdido y se convierte ciertamente en el eslabón o en el mecanismo, en el conector que tú necesitas para poder llegar a residencia. ¿Por qué? Porque la residencia se puede llegar a ella bajo dos supuestos. Uno, que hayas tenido una entrada legal al país y hayas sido admitido, inspeccionado, y el otro, que tengas un estatus jurídico no inmigrante válido. El TPS genera incluso lo que se llama una ficción jurídica, donde el tepeciano se entiende como que si hubiese mantenido estatus jurídico no inmigrante, aunque realmente no lo haya tenido antes. Para que tengas una idea del alcance que tiene el TPS como mecanismo de conexión a la residencia y de protección. Claro, y en el caso, lo único es que el TPS tenías que estar dentro de la fecha que es requerida. No sé si 8 de eso marzo de después lo 2021. extendieron, El 8 de exacto. marzo del 2021. Sí. Correcto. Ahora, en el caso del parol, mi pregunta es, si entras con parol, sabemos que eso también tiene un periodo limitado para tú resolver luego lo que puede ser tu estatus para pedir una residencia. Si entraste con el parol, pudiera ser que tengas un caso de repente de asilo y puedas aplicar el asilo para después lograr ese estatus, ¿o no lo recomiendas? Mira, fíjate algo, eso va a haber una determinación casuística y te voy a explicar por qué. No es que el que llega con un parol esté imposibilitado de pedir asilo. Sí se puede pedir asilo indistintamente que hayas ingresado con un parol, pero ahí la gente debe tener mucho cuidado de no hacerlo de manera frívola, Ujú. porque uno de los primeros elementos que te va a plantear un juez de migración o te va a decir un oficial de migración es, perfecto, tú dices que vienes perseguido, pero tú te acabas de subir a un avión en tu país de origen, donde se te dio un permiso de viaje, donde compraste un boleto de avión, abordaste con tranquilidad, saliste con tu familia. Entonces, esa apariencia de persecución que tú me estás dando realmente no parece ser así. Claro. No es que todo el que entra con parol esté negado a un asilo. Sí hay circunstancias que se pueden plantear. El mensaje es: no se puede utilizar de una manera deportiva el uso del asilo cuando se entra bajo esa metodología, porque el riesgo de una determinación de un asilo frívolo es alto y Ujú. tener un asilo frívolo genera imposibilidad de inmigrar legalmente al país de manera permanente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en su uso. Héctor, y ahora con respecto a, evidentemente nosotros no podemos dejar de preguntar todo esto porque nos compete a los venezolanos, pero ahora con respecto a este tratado o a esta toma de decisión entre estos dos países con respecto a la frontera norte, ¿qué le recomiendas a los inmigrantes latinos que realmente son los que están sufriendo las consecuencias de todas estas medidas que se están tomando? Mira, la sugerencia es que en lugar, hay casos que obviamente amerita el planteamiento de un asilo porque no te da tiempo de tener, digamos, una previsión y tienes que llegar desesperado a un sitio para tú poder pedir protección. Eso es cierto. Pero el que no esté en esas condiciones, que definitivamente es la mayoría, y que lo que están escapando es de una situación país en general, es preferible tomar previsiones de hablar con un abogado que te pueda establecer una estrategia migratoria al país. Hay gente que, por ejemplo, no se da cuenta que haciendo un viaje por frontera, pagándole un coyote, corriendo todos esos riesgos, está gastando
10, 15, 20 veces más dinero de contado y con todos los riesgos que de repente la gestión de una visa de estudiante para que tú puedas llegar a los Estados Unidos, que el costo es mínimo. O tal vez tramitar una visa no inmigrante o tramitar una visa, ojo, no de habilidades extraordinarias, sino una visa de interés nacional donde tú le digas al país y le demuestres que tú puedes ser de apoyo para el país. ¿Me explico? Entonces los tiempos son más rápidos, más seguros y estás llegando por la puerta grande a los Estados Unidos en lugar de correr ese tipo de riesgo. Sí. El mensaje es planifique. Ahorita, a diferencia de hace 2, 3, 4 años atrás, ahorita sí se puede hablar con los abogados de manera remota, incluso desde Venezuela. Sí, Correcto. definitivamente esa es la mejor sugerencia, el mejor consejo. No asuman estos riesgos porque realmente están poniendo su vida en riesgo y eso no tiene precio a estas alturas. Y lo que sí es más importante, consultar con un profesional que le dé este abanico de opciones porque hoy en día creo que contamos con muchas opciones para emigrar. Muchísimas gracias, como siempre, al abogado de inmigración Héctor Benítez Cañas por, bueno, ponernos al día con toda la situación y todas las leyes que están ocurriendo en torno a la inmigración. Gracias, Héctor. A sus órdenes. Por cierto, Karen, me encantó tu free cover. Gracias, papito. Bueno, Estamos nada. hablando, gracias. Mira, ahí está. Sí. Ahí están todas estas recomendaciones, de verdad que es algo bien preocupante. A mí me llena mucho de conmoción todo lo que pasa en ambas fronteras. Y ahora mismo pues la gente no la está pasando muy bien. Bueno. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, Vero. Ya venimos con más de La Buena Onda.